Te, te invito a que puedas buscar en tu Biblia, Segunda de Corintios, capítulo 4. Aquí donde Pablo comienza a hablar de viviendo por la fe, no sé si lo tenés por ahí ya a mano, y habla de vivir por fe. Y en esta tarde yo quisiera compartirte un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza para este tiempo. Este texto lo conocemos y a mí me ha bendecido mucho el poder repensarlo, poder repasarlo. Quisiera que peguemos una primera lectura y luego poder ver el contenido de algunos pasajes, de algunos versículos, pero Segunda de Corintios, aquí escribiendo Pablo a los amigos de Corinto, en esta segunda carta, en este segundo tratado, versos 7 al 10 del capítulo 4. Y dice así, en el título que aparece seguramente en tu Biblia, si tenés la versión 60, Viviendo por la Fe, quizá tengas otro. Obviamente en el escrito original no hay títulos, esto es una carta, toda de corrido, pero muy adecuado el título. Y dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Un texto maravilloso, un texto que sinceramente cuando lo releí y lo preparé, digo, me animo a tomar este texto para compartirlo con nosotros, con la iglesia, pero si me permiten, es un texto a mí que me queda grande, un texto que me da un poquito de cosas, no te digo de vergüenza, pero hasta casi, ¿no? Porque estamos viendo un escrito de Pablo, conociendo la vida de Pablo, ¿no? Conociendo el testimonio, el ministerio, el trabajo, el esfuerzo, el servicio de Pablo y el amor enorme que Pablo tenía por la iglesia, no solo por los corintios, el amor enorme que Pablo deja ver en cada una de sus cartas por cada comunidad de creyentes. Y estoy seguro que si Pablo nos escribiera y nos hubiera conocido y en su paso por las iglesias hubiera tenido un paso por Muticias, eh, nos escribiría probablemente las mismas palabras. Mientras releía este texto y repasaba estos escritos de Pablo tan preciosos, me acordaba de muchísimos pasajes en la historia de la fe cristiana, muchísimos pasajes de los cristianos en los primeros siglos, muchísimos pasajes en los cristianos de la actualidad, en muchos contextos, en muchísimas situaciones. Me acordaba de los cristianos en China, cristianos que no pueden reunirse, que tienen que verse en lugares secretos, en pantanos, en bosques, escondidos, para que no los descubran. No pueden tener lugar de reunión, no pueden tener la coinonía de la que gozamos nosotros, ni la comunión de estar juntos, de compartir un espacio, un templo. Me acordaba de la disponibilidad de la palabra, cuando llega la palabra de Dios a lugares donde la palabra es prohibida y es proscrita y es perseguida, como esa pequeña porción que cada cristiano recibe. Eh, Recuerdo haber leído muchas historias similares en Irán, en Asia Central, en China mismo, donde los cristianos se reparten algunas hojas de la escritura y se la reparten por familia y la aprenden de memoria y la atesoran y luego, pasados los días, se cambian cada fragmento de la escritura para que la palabra pueda pasar por todos y puedan todas retenerlo en el corazón. Este amor y este riesgo por la palabra. Me recordaba
comunidades en Asia Central, en los países perseguidos por la fe islámica, donde los cristianos pueden reunirse de a muy poquitos, donde no pueden cantar, donde hacen gestos con sus palmas y solamente pueden orar y cantar en silencio, aunque parezca una paradoja, cantar sin voz, cantar en silencio para no ser descubiertos y pasar muchas horas estudiando la palabra. Me acuerdo del texto del libro Radical, si ustedes lo han leído, varios de ustedes, que David Platt comenta de haber conocido a muchas de estas comunidades de los cristianos perseguidos en muchos contextos y con un hambre y una sed de escuchar la palabra de Dios y de estar 8 o 10 horas sentados escuchando la palabra de Dios con hambre y con sed. Y cuando Platt terminaba de contarles toda la historia del Antiguo Testamento y cansadísimo y lleno de sueño, los hermanos intactos diciéndole, bueno, ahora contanos del Nuevo Testamento, con hambre y con sed. Recuerdo muchas historias que he leído de los primeros cristianos perseguidos y escapando, que era una realidad continua, no como hoy en día que quizá leemos acerca de la persecución, pero no la experimentamos. En el principio, cada cristiano que abrazaba la fe en Cristo sabía que iba ahí, sabía que esa iba a ser su rutina y su estilo de vida. Pero por donde quiera que ellos iban diseminando la fe. Y al contrario de lo que sus perseguidores pensaban, ¿no? Los vamos a oprimir, los vamos a perseguir de modo que abandonen y dejen de hablar del camino, y no había forma. Porque como un reguero de pólvora y como una llama por cada lugar en que eran esparcidos, ellos no dejaban de hablar del Evangelio. Una comunidad muy sencilla, una comunidad muy simple, que no gozaba de todas las libertades y todos los recursos que gozamos nosotros. Sin embargo, que tenían un compromiso enorme. Recuerdo haber leído historias de los primeros cristianos perseguidos, proscritos, prohibidos, en las catacumbas, en lugares secretos, en cementerios, en túneles, reuniéndose donde se podía, secretos, escondidos, para que su vida pudiera ser salvaguardada. Recuerdo los símbolos que los cristianos usaban, el símbolo del pez, que viene de aquella época, que hoy varios tienen en el auto, y no sé si conocen la historia, pero cristianos a la orilla del mar Mediterráneo, en silencio, comunidades de cristianos que no podían preguntarle al otro, ¿vos sos cristiano? ¿Vos sos cristiano? Y dibujaban con su pie en la arena un pez. Y cuando otros lo veían, podían darse cuenta que este código significa que acá al lado tengo un hermano, una hermana mía. Y en silencio oraban, en silencio agradecían a Dios por estar juntos. Recuerdo tantas historias del pasado y del presente. Y me doy cuenta que, aunque quizá esta palabra nos quede grande, también forma parte de una literatura que es para nosotros, para una iglesia en tiempos difíciles. Y por eso quiero compartirla, por eso quiero compartirte esta palabra, porque estoy seguro que Pablo nos diría exactamente lo mismo a Mutices si tuviera la oportunidad. Me encanta porque Pablo viene hablando del tesoro, el tesoro que representa el Evangelio. El Evangelio que nos ha sido concedido, el Evangelio que nos ha dado, y que viene hablando anteriormente que para los que no conocen al Señor es ceguera, es locura y es muerte. Porque para el que rechaza a Cristo, el que se pone de espaldas a Él y que ha decidido deliberadamente ir a espaldas de Dios, es un evangelio de muerte, porque solamente señala su condenación por haber rechazado a Dios. Pero que para nosotros es un evangelio de vida. Por eso Pablo dice, este grandísimo tesoro ha sido puesto en vasos de barro, para que la excelencia sea de Dios, para que la gente alabe el contenido y no el vaso. Y me habla de un mensaje maravilloso, un mensaje tremendo, el tesoro del Evangelio puesto en personas frágiles y dolientes como nosotros, puestos en personas limitadas, pequeñas, débiles, frágiles, enfermizas, insuficientes, inacabadas, como vos y como yo. Un tesoro que es mucho más grande que nosotros.
y que Dios en su gracia ha decidido depositar en vasos de barro. Pensá en un vaso de barro, pensá en un vasito de arcilla, lo frágil que es, cómo la temperatura puede hacerle daño, cómo si se cae puede fragmentarse o puede romperse, cómo la humedad lo puede afectar, cómo tantas cosas pueden afectar a un vaso de barro. Y sin embargo Dios ha decidido poner este tesoro gigantesco, que es el Evangelio, en nosotros. En personas comunes y corrientes, hermano. Y yo sé que todos nosotros tenemos nuestras crisis y atravesamos como podemos este tiempo que estamos pasando, este tiempo muy desafiante. He elegido la palabra desafiante este año, porque no quiero hablar de tiempo de problemas, tiempo de horrible. Quiero entenderlo como un desafío. Por eso la uso todo el tiempo esta palabra. Y cuando hablo de este tiempo, que todos sabemos de qué hablamos, este tiempo de aislamiento, este tiempo de una enfermedad global, este tiempo de pandemia, de COVID, de enfermedad, como quieras llamarle, he decidido llamarle un tiempo desafiante, porque eso es lo que es, y así lo quiero ver. Como un tiempo que desafía mi fe, como un tiempo que desafía mis convicciones y me prueba. Este tiempo en el que la perseverancia y la fidelidad son puestas a prueba y se ve en nosotros quién ha decidido el camino de la perseverancia, quién ha decidido el camino de la fidelidad, quién ha decidido seguir adelante en medio de todo lo que estamos atravesando. Y me hizo acordar a Mateo 13, cuando en el verso 20 y 22, cuando comienza a hablar de las parábolas del reino, el Señor Jesús habla de la parábola del sembrador. Y estas dos semillas que cayeron entre rocas y entre espinos. Y si vos te acordás, el que cae entre rocas, cuando el Señor Jesús explica, dice, es aquel que recibe con gusto la palabra, pero apenas empiezan las presiones y las persecuciones y las luchas de esta vida y afloja. Lo mismo aquella semilla que cae entre espinas y quizá tiene una pequeña raíz, pero enseguida es ahogada por las presiones y problemas de esta vida y por las riquezas de este mundo. Muy similar a lo que nos está pasando. Somos semilla en el camino, somos semilla que ha sido plantada en medio del barrio donde estamos, en medio de la familia donde estamos, en medio de la universidad, en medio del trabajo, en medio del lugar donde cada uno de nosotros está. Y nosotros somos los que vamos a ver si somos semilla en el camino, que ni siquiera alcanza a dar fruto, que es arrebatada por Satanás. Si somos semilla entre piedras, si somos semilla entre espinos, o somos semilla que da fruto hasta 30, hasta 60 y hasta 100 por uno. En este tiempo de la prueba, del desafío, es donde se ve la fidelidad. En este tiempo de tesoros en vasos de barro. Este tiempo donde somos probados grandemente por el contexto. Se ve si vamos a permanecer, si nuestro testimonio sigue firme. En un tiempo donde todo el mundo se duele, se lamenta y se queja principalmente, los hijos de Dios tenemos la oportunidad de ser radicalmente distintos, de mostrar la propuesta del reino a donde estamos. Y luego viene esta serie de comparaciones, esta serie de enunciados, esta serie de afirmaciones de Pablo que son simplemente maravillosas. Y quiero simplemente repasarlas. Porque Pablo habla que en ese contexto en el que ellos estaban, y también en el contexto de nosotros un poco, Pablo dice que estamos atribulados, pero no estamos angustiados. La palabra atribulado, en primer lugar, nos habla de una idea de como exprimido. Cuando apretamos una naranja para sacarle el último juguito, presionados, exprimidos, apretados. ¿No te pasa que este tiempo te lleva hasta el límite de tus fuerzas, exprimido, presionado por lo que pasa? Y Pablo va a hacer una contraposición. Nos pasa esto, pero esto. Estamos atribulados, pero no estamos angustiados. Angustiados también se puede entender como derrotados, como aquel que ya se ha dado por vencido. Estamos exprimidos, estamos presionados, estamos apretados, pero no estamos derrotados, dice Pablo. Atribulados, pero no angustiados. Que estamos en apuros, pero no desesperados.
En apuros es como cuando esta idea de cuando estamos sin recursos, como cuando nos vemos en apuros, ¡ay! Se me queman los papeles. En apuros, pero sin caer en la desesperanza fatal, sin caer en el me rendí. Tiré la toalla, ya está, hasta aquí llegué. Que estamos en apuros, pero no estamos desesperados, hermanos. Que estamos perseguidos, quizá esta sea la palabra más específica para el contexto que Pablo vivía y para el contexto de los corintios, y quizá muy poquito también para nosotros. Que estamos perseguidos, pero no estamos desamparados. Estas dos ideas contrapuestas. Que estamos perseguidos, pero no hemos desfallecido. Esta idea de desamparado es fallecer, llegar al final, dejar atrás, dejar morir. Que estamos perseguidos, pero no estamos muertos. Y por último, Pablo dice, derribados, pero no destruidos. Y habla de esta idea, transmite esta idea de aquel que está noqueado, que ha sido golpeado, ¡pum!, por una circunstancia, por una situación, pero aunque ha quedado un poco boleado, quedado un poco tambaleante, tiene la fuerza y la entereza para volver a ponerse en pie, a seguir luchando. Todavía no sonó la campanilla, todavía el referee, el coach no tiró la toalla y no hemos sido derrotados. Hemos recibido algunos golpes, pero seguimos en pie, presentando batalla. Estas contraposiciones hermosas que Pablo nos propone, las repito, atribulados, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, no abandonados, derribados, pero ciertamente no destruidos. Y nos pasa que este tiempo quizás nos ha golpeado nuestros recursos, ha golpeado nuestra fe, ha golpeado nuestra estabilidad, nuestra confianza, nos ha golpeado quizás por un montón de lugares, pero no estamos derrotados, no estamos destruidos, no hemos sido dejados ahí, fallecidos, ya sin vida. Nos podemos volver a levantar para seguir presentando batalla en las fuerzas del Señor Jesús. Porque como decía el verso 10, y lo voy a leer otra vez, dice, llevando en el cuerpo siempre y por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Hermanos, quien ha abrazado su llamado y quien vive para Cristo, tiene en claro que su vida es una vida de renuncia, que debe morir todo el tiempo para que Cristo pueda vivir a través de él, como lo decía Pablo, para que Cristo pueda ser el protagonista de tu vida y la mía, como decía Pablo en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y todo lo que me toca enfrentar lo vivo en la fe de Jesucristo, que me amó y se entregó. Renuncia, entender que ya no soy yo, que es Cristo viviendo en mí. Por lo tanto, Pablo puede decir, llevamos la muerte de Jesús para que la vida gloriosa de Jesús también se exprese en nuestros cuerpos. Me pongo a pensar en todas las situaciones que quizá han sido adversas en este tiempo, en estos meses, que puede que nos hayan tocado en la economía, en los recursos, como decíamos, ¿no? Cuando de repente me encuentro sin recursos. Pero esa es apenas una parte, porque estoy seguro y creo que todos coincidirán conmigo que el tener un apuro económico es apenas muy poquito del porcentaje de los apuros que podemos tener en este tiempo. Seguramente apuros de nuestra salud emocional, nuestra estabilidad emocional, nuestra salud física, nuestras preocupaciones, nuestro estrés, nuestra angustia, el cansancio, el debilitarse, el sentirse apremiado y apretado por las situaciones, la soledad, la falta de contacto físico, la falta de contacto con otros, la distancia. Estoy seguro que esas cosas nos han pegado mucho más que quizá la falta de recursos o eventualmente la falta de trabajo. Porque son cosas que van mucho más por dentro. Son cosas que, aunque nos vayamos a dormir, a veces no nos dejan descansar.
Por eso creo que esta palabra es pertinente. Porque aunque somos golpeados, apremiados, apretados, exprimidos, aunque estamos realmente en tiempos de confusión y de ser apremiados, apretados, no estamos derrotados, no estamos desamparados y ciertamente no estamos destruidos. Quiero leer los últimos versículos, a partir del verso 16, y dice así: por lo tanto, por eso mismo, por todo lo que venimos hablando, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son pasajeras, mas las que no se ven son eternas. Capítulo glorioso. Un capítulo maravilloso que te invito a que lo puedas volver a leer despacito, compararlo con otras versiones para encontrar riqueza en las palabras. Es un capítulo hermoso de principio a fin. Por lo tanto, hermanos, Pablo puede hacer un recuento de un montón de cosas que pueden hacernos tambalear. Pero dice, hermanos, por lo tanto, no desmayamos. Y lo puse aquí en mi bosquejo con mayúscula. No desmayamos. No nos rendimos. Porque nuestro ser interior se va renovando día a día. Esto nos habla de un corazón fuerte, de un corazón seguro, de un corazón fuerte en Cristo Jesús. Porque debemos admitir que día a día, de repente nos cansamos. Yo he estado hace 2 días con dolor de cabeza intenso, remolesto y dolor de espalda, y quizá alguno, enseguida todos podemos compartir nuestros achaques. Y estamos orando por el pastor, y estamos orando por Héctor, y estamos orando por un montón de situaciones. Es evidente que nuestro ser exterior, nuestro hombre exterior, nuestra mujer exterior, la cáscara se va debilitando, inevitablemente. Algunos más que otros, ¿no? Pero, sin embargo, hay una realidad maravillosa de la que habla Pablo acá. Aunque nuestro ser exterior se vaya debilitando, existe esta maravilla de que nuestro ser interior se puede ir renovando todos los días. Aunque yo vaya perdiendo fuerzas, aunque yo vaya perdiendo ánimo y de repente me canse y los achaques me golpeen, mi ser interior se va renovando día con día y cada día soy más joven y cada día soy más fuerte y cada día mi corazón está más fuerte en Cristo Jesús. Así que no es proporcional, hermanos. Aunque nos vayamos desgastando, podemos ser fortalecidos y renovados todos los días en nuestro interior. Depende mucho de cuál va a ser el enfoque, cuál va a ser nuestra búsqueda de Dios. Yo siempre me quedo con el ejemplo de mamá cuando después del diagnóstico de la hepatitis C y el tiempo terrible que tuvieron que pasar al principio y con la medicación, y fue un tiempo que yo me perdí, que estuve viviendo en Buenos Aires, pero que ustedes lo vivieron más cerca que yo, donde mamá también hasta llegó a perder su pelo y demás. Y en esos tiempos donde el cuerpo no respondía bajo ninguna circunstancia. Y me recuerdo que por ahí hablaba con mamá y decía, acá me levanté y estoy haciendo las cosas y me duele muchísimo, pero tengo 2 opciones: levantarme y hacer las cosas que puedo hacer con dolor, o quedarme en la cama con dolor. Así que decido levantarme y seguir adelante, aunque tenga muchísimo dolor. Tiene mucho que ver con cuál va a ser nuestra posición. Porque podemos tener un corazón, un espíritu fuerte en medio de los achaques, en medio de la enfermedad, en medio de los dolores. Así que no dejes que las situaciones exteriores afecten tu ser interior. Y después Pablo dice una cosa que en un principio parece no entenderse, parece una locura. Porque dice, ¿por qué este leve tiempo de aflicción? Y todos somos testigos por el Evangelio de la cantidad de cosas impresionantes que Pablo tuvo que pasar y que los cristianos tuvieron que pasar. Muchas de las cosas que te mencionaba al principio.
Sin embargo, Pablo lo entiende y lo interpreta como un leve tiempo de persecución, un leve tiempo de prueba, de aflicción. ¿Y sabes por qué? Porque él lo comparaba. Él veía a este tiempo que pasa como un leve tiempo de prueba comparado con la gloria enorme que nos espera en Cristo Jesús. Porque Pablo sabía que todas estas pruebas, que todas estas luchas que él las interpretaba como leves, no se podían comparar con la grandeza y el peso de la gloria del tiempo que iba a venir, de la gloria venidera en Jesús. Hermanos, solo alguien con verdadera perspectiva y con una identidad clara en Cristo Jesús puede decir algo así. Puede decir, este es un leve tiempo de prueba. Una vez más, y lo hemos dicho ya varios meses, pero tiene mucho que ver cuál es tu definición de este tiempo que estamos pasando. Tristemente he visto a cristianos completamente perdidos en su esperanza. He visto cristianos completamente perdidos en su fe y en su gozo, que han tirado la toalla y que han cedido a ser iguales a todos los demás, a maldecir este tiempo, a enojarse con Dios, a embroncarse, a dejar que la angustia y la desesperanza les gane, a enojarse con este tiempo de distancia, a enojarse con este tiempo de pandemia. Es evidente que no todos hemos tenido la perspectiva correcta sobre este tiempo. Así que yo te animo a que perseveres. Yo te animo a que, tomado de esta palabra en que Pablo nos invita y nos desafía, puedas ser renovado en tu ser interior. Solamente aquel que tiene su identidad clara en Cristo Jesús, como te decía, va a entender bien este tiempo, va a interpretarlo bien. Por eso el Pablo podía decir, este es un leve tiempo. Finalmente, Pablo termina diciendo, no mirando nosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son pasajeras, se van, se marchitan, van a pasar pronto. Pero lo que no se ve, eso permanece, eso es eterno. Y una vez más, como en casi todas las enseñanzas bíblicas, hermanos, ¿dónde está puesta mi mirada? ¿Dónde está puesta tu mirada? Finalmente siempre se trata de enfoque, de entrega y de confianza. Enfoque en las cosas de arriba, enfoque en tu identidad, en quién te sostiene, en quién es el que te lleva en alas de águila sobre este tiempo, o si vas a vivir arrastrándote y quejándote y renegando de este tiempo. Yo te animo, por favor, a que no pierdas las esperanzas y no te enojes, porque este también es un tiempo en el que Dios está trabajando en nuestra vida. Este también es un tiempo de procesos. ¿Y sabes qué me pasa? ¿Sabes qué siento? ¿Sabes qué veo? Es que muchos cristianos enojados con Dios por este tiempo, finalmente por detrás se están rebelando contra el proceso de Dios. Dios nos tiene en este tiempo y en estas circunstancias para trabajar nuestra vida. Y si no lo hemos entendido, estamos luchando contra el proceso de Dios. Así que te invito a que tomes una nueva visión, una nueva perspectiva, un nuevo enfoque de este tiempo y dejes quizá de luchar con Dios. Y dejes de estar luchando con el proceso de Dios. Y te pongas en las manos y en el taller de Dios para que Él siga trabajando tu vida. ¿Dónde está puesta mi mirada? Colosenses 1:27 es un texto maravilloso y dice, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y es un texto impresionante, es un texto maravilloso. Es un texto que también está escrito en una pared enorme afuera del seminario, del único seminario de Medio Oriente en Jordania, y está escrito para que todos puedan verlo en árabe, en inglés y en griego original. Es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Claro, hay que hacer una confesión así en medio de un país que persigue a los cristianos. Hermano, te hago una pregunta y con esto concluyo. ¿Es Cristo en vos esperanza de gloria? ¿Es Cristo en mí esperanza de gloria?
que el Señor pueda hablarnos y animarnos e infundir aliento en nosotros, infundir nuevas fuerzas, infundir de su espíritu, de su visión, de su perspectiva, de su enfoque y llenarnos de una claridad de la identidad que tenemos en Jesús para atravesar este tiempo. Que estamos ciertamente atribulados, pero no estamos angustiados, que estamos en apuros ni hablar, pero que no estamos desesperados, que estamos perseguidos, pero no hemos sido dejados huérfanos, que estamos perseguidos, que estamos derribados, pero no estamos destruidos. No nos hemos dado por vencidos, por tanto, como dice Pablo, no desmayamos. Hermano, el mensaje es claro en esta tarde: no desmayes, no te rindas. Tomate de la palabra de Dios para atravesar este tiempo, porque estoy seguro que la gloria que el Señor va a producir en nosotros es mucho más grande del leve tiempo de persecución, del leve tiempo de prueba que estamos pasando. Así que cobra ánimo en Cristo. Te mando un abrazo grande, que Dios te bendiga. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. No podemos apoyarnos en otra cosa. No hay para nosotros ningún otro tipo de escape, ni de apoyo, ni de fuerza, ni de piedra, ni de roca, ni de piso al donde podamos afirmarnos, Señor. Es solamente en Cristo Jesús, es solamente entender que estás trabajando, que en medio de las cosas que nos pasan, porque sí, Señor, nos pasan un montón de cosas, y la realidad nos golpea y nos aprieta y nos inquieta, pero Señor, eso no puede derribar nuestra fe, porque nuestra mirada está puesta en las cosas que no se ven, nuestra mirada está puesta en Cristo Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, el campeón de nuestra fe. Por eso no desmayamos, porque aunque somos afectados por esta realidad, ciertamente somos afectados por lo que pasa, la realidad no puede destruirnos, la realidad no puede angustiarnos, no puede derribarnos, no puede vencernos. Señor, ayúdanos a hacernos esta pregunta: ¿es Cristo en mí esperanza de gloria para este tiempo? Renovanos, renová nuestro ser interior, Señor, en el nombre de Jesús. Y Padre, oro en esta hora por todos los que han perdido la fuerza, Señor, por todos los que han perdido la perspectiva y están enojados, y están embroncados, y están angustiados, y están llenos de preguntas, y están llenos de temor, de inseguridad. En el nombre de Jesús, Señor, afirma la identidad que tenemos en Cristo Jesús como hijos e hijas tuyos, Señor. Padre, levanta el ánimo, levanta y fortalece, Señor, al que está caído en su fe. Al que está caído, que está debilitado en su fe, en el nombre de Jesús, levanta, Señor. Infunde nuevas fuerzas, infunde aliento. Y hacenos recordar que no estamos derrotados, que no estamos derribados, que no desmayamos, porque tú estás con nosotros, Señor. Una vez más, declaramos nuestra confianza en tu persona, en tu soberanía y en lo que tú estás haciendo, Señor, a través de este tiempo, en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.